Ok, buenos días, tardes o noches. Somos alumnos de la Facultad de Deportes de la UABC y venimos a exponer nuestro proyecto de investigación llamado Factores que influyen en el bajo rendimiento académico en alumnos de la Facultad de Deportes, presentado por mí, Ricardo Ignacio Pinal Alvarado, Ramón Alberto Redondo López y Rivera Alvarado Estefanía. Siguiente. Bueno, como introducción, pues al menos en nuestro equipo, creemos que la mayoría, si no es que todos, hemos tenido alguna vez un periodo en el que por alguna razón no cumplimos las metas escolares que nos proponemos nosotros o que la escuela nos plantea. Todo esto debido a distintos factores. Y como esta clase es de investigación, nos propusimos hacer una investigación concreta para saber cuáles eran esos factores que pueden influenciar en nuestro rendimiento escolar. Todo esto pues con el objetivo de ayudarnos a nosotros mismos, tanto a los demás, en mejorar y así. Siguiente. Ok, el alcance de la investigación. La investigación contribuye para ampliar datos sobre lo que es el bajo rendimiento académico. Tiene una utilidad metodológica, ya que podría utilizarse para futuras investigaciones y compatibles a la misma. También tiene el propósito de aumentar el nivel de conciencia tanto a los docentes, tanto como al alumnado y padres de familia. Y por último, dice que también nos permite dar un perfil a los alumnos, que esto que fomente estrategias encaminadas a detener este fenómeno, lo que es el bajo rendimiento. Siguiente. La problemática. En el 2012, al menos 13 millones de jóvenes que participaron en un programa de evaluación internacional de alumnos, de ellos 456.475 de estos tipos de alumnos eran mexicanos que tenían un bajo rendimiento en principales ramas escolares. Pues era más habitual que estudiantes recibieran malas calificaciones sin un motivo aparente y que el bajo rendimiento resulta que es una problemática pues fuerte, ya que el alumnado que egresa no satisface las necesidades para la sociedad, ya que no rinden igual el trabajo y se cree que la problemática puede ser que venga desde un desempeño escolar. Siguiente. La metodología que utilizamos en nuestro proyecto de investigación, pues más que nada le dimos un diseño no experimental y de tipo descriptivo, ya que pues en él se identifican, se describen y se analizan los diferentes factores que inciden en el bajo rendimiento académico. Le dimos un enfoque cuantitativo, ya que pues utilizamos la estadística para obtener los resultados. La población objeto de análisis que utilizamos, pues escogimos alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California, que consta de 65.766 alumnos debidamente matriculados desde licenciaturas hasta posgrados. Y de ellos se obtuvo una muestra que nosotros escogimos como muestra, la Facultad de Deportes. De ellos, solo 51 personas fueron nuestra muestra, que fueron en total un 68.6% fueron hombres y el 31.4% fueron mujeres. Para recaudar la información se utilizó una encuesta en línea que constaba de 25 preguntas de opción múltiple. Esto lo hicimos con la finalidad de tener un mejor manejo de la información. Y las técnicas que utilizamos de recolección y procesamiento de datos, pues utilizamos lo que es Google para buscar de diferentes artículos que hablaran sobre los factores que inciden en el bajo rendimiento académico. Asimismo, pues utilizamos lo que es Google Forms para crear
la encuesta en línea, la cual pues la compartimos a alumnos que fueran exclusivamente de la Facultad de Deportes, y ya que la contestaron se obtuvo una base de datos en Excel, y esta misma la recolectamos y la pasamos en un programa que se llama SPS para obtener un porcentaje global de cada pregunta. Y pues con esto iniciamos lo que son los cruces, las gráficas, las frecuencias, las tabulaciones y pues el análisis de cada uno de los factores que investigamos. El objetivo general de esta investigación consta de conocer e identificar los factores reales que influyen en el bajo rendimiento académico, enfocándonos en concreto en los alumnos de la Facultad de Deportes UABC del campus Mexicali. Siguiente. Ok. Pues las limitaciones del estudio que nos dimos fue pues para tener un mayor manejo de lo mismo, por no tener un exceso de cantidad de personas y limitarlo a un entorno en Mexicali, Baja California, en un pequeño sector de la Facultad de Deportes. También teniendo en cuenta nuestros recursos económicos. También pues teníamos que tener varios factores que no nos permitían, que nos permitiera tener un mayor manejo de la investigación. Siguiente. Aquí pues pusimos los factores que influyen en el proceso de aprendizaje. Los separamos en dos, los individuales y los escolares. En variables individuales pusimos características sociales, que es cómo el individuo se desenvuelve con los demás, características socioeconómicas y culturales de la familia, o sea, nivel económico de la familia, la cultura y los hábitos que suelen tener, distancia de la casa al centro educativo o trabajo en caso de que pues sí trabaje, la actitud del individuo, la historia educativa, o sea, los antecedentes individuales del alumno, y en variables escolares pusimos las características sociales e institucionales del centro educativo, la infraestructura del aula del centro educativo, la composición socioeconómica del aula, el clima institucional, que es el ambiente en el que se lleva a cabo todo, las características personales y profesionales de los docentes, cómo los docentes son como persona y qué tan profesionales son a la hora de dar sus clases, los recursos pedagógicos, que es si la escuela tiene los recursos con los cuales puede enseñar los aprendizajes necesarios a sus alumnos, y la cobertura curricular, que se puede decir que es si la escuela es capaz de medir los logros de aprendizaje que le da a los alumnos. Siguiente. Pues también tomamos factores que pueden influenciar en el bajo rendimiento. Pues después de hacer varias investigaciones en una gran variedad de estudios, tenemos en cuenta que los siguientes factores son tanto externos como internos, que a posibles causas de este problema llamado bajo rendimiento en los estudiantes. El primero es su entorno, es lo que los rodea y lo que puede llevar a tener una problemática en el joven. El medio de transporte que usan se refiere que, digamos que el joven se transporta en autobús diariamente, por lo que puede llevar a como un desgaste como de flojera hacia querer ir al instituto. El otro es la alimentación, que lleva un entorno fundamental para que, ya que si no come, pues no podría estar a gusto durante las clases y estar concentrado. También un factor importante son las personas con las que convive a diario, ya que pueden ser personas que no tengan que tengan un mal manejo de la amistad, que lo afecten emocionalmente. Tanto, otra muy importante es el si trabaja o no, ya que al trabajar no rinde lo mismo, porque puede ser un desgaste el estarse despertando temprano, cosas así. Y por último, la dificultad de la materia, que puede ser importante también a la hora de que el joven no se sienta a gusto en la materia. Siguiente.
En la encuesta que aplicamos pues nos dio diferentes resultados. Entre ellos pues seleccionamos, los clasificamos de acuerdo a diferentes características. Entre ellas están lo que son los aspectos generales. Una de las preguntas que venían en la encuesta era lo que era el género. Nos dio, los resultados que nos arrojó fueron 36 personas que eran masculinas, con un promedio de un porcentaje de 68.6%, y pues femeninas, que fueron 16 personas con un porcentaje de 31.4%. En la segunda gráfica pues podemos mirar el semestre del estudiante, que en el semestre con mayor porcentaje fueron los de sexto, que fueron un total de 24 personas con un 47%. De ahí le sigue lo que es octavo, que fueron 8 personas con 15.7%. Y lo que es cuarto y séptimo, pues fueron 4 personas de cada grupo y con un promedio de 7.8 cada grupo. También venía lo que era la edad. De esa, pues el porcentaje más alto fueron de 21 años con 14 personas, y 23 lo que le seguía con 10 personas. En la otra gráfica podemos mostrar lo que es el estado civil, y pues mayormente las personas pues estaban solteras. Y por último, pues el promedio que tenían, que estaba entre 7 y 8, con 30 personas, que correspondían a un 58.8%. Y después le seguía lo que eran los de 9 y 10, con un promedio, con un porcentaje de 39.2%. Ok, aquí se pusieron 4 gráficas representando lo que son los aspectos físicos. Estas gráficas se basan en 4 preguntas que hicimos. La número 1 es que si padece alguna enfermedad. 94% de los alumnos dijeron que no, mientras que 6% respondió que sí. Esto lo liga a la segunda pregunta: ¿qué enfermedad padece? Como dije, el 94% dijo que no y el 6% dijo que sí. Y de ese 6%, 2% dijo que padecía de alergia, otro 2% de ansiedad y otro 2% taquicardias. La otra pregunta es: ¿cuántas veces se alimenta al día? Aquí podemos ver que el 13% dijo que una vez, el 56% 3 veces al día y el 29% 4 veces al día. Y la última pregunta dice: ¿cómo te sientes la mayor parte del día? En esta pregunta 30 personas respondieron que felices, 9 personas estresadas, 6 cansadas, 2 personas enojadas y solamente una triste. Eh, Como podemos ver, pues al menos aspectos físicos no son tan dañinos a lo que es el desempeño escolar. Es la conclusión que llevamos con estas 4 gráficas y preguntas. Siguiente. También siguen lo que son los aspectos intelectuales. Dentro de ello, pues les hizo a los alumnos una pregunta de acuerdo a las competencias cognitivas que tenían. Y una de ellas, pues, fue que si podían realizar las siguientes actividades. Les preguntó que si tenían la dificultad de atención, y solamente 14 personas pues dijeron que sí se les dificultaba poner atención, y 12 personas contestaron que también se les dificultaba comprender las cosas. Y otro aspecto importante fueron los que no aplicaba, o sea que no se les dificultaba ninguna de estas actividades, que fueron 13 personas. Y pues la más baja fueron lo que son la percepción y la orientación, con solamente 5 personas cada respuesta.
Ok, en los aspectos sociales tuvimos en cuenta dos preguntas que lo motivaban a seguir estudiando, que el alumno con 46 alumnos era por superación personal, 19 de ellos nos dijeron que era por familia. Esas podían contestar dos respuestas o tres, y pues la mayoría de los que más bajos están nos dice que nada más era por amigos o por maestros, o porque la novia influía en esto. La segunda gráfica nos dice qué actividades realizaba fuera del entorno escolar, siendo que de mayor a 30 personas que planeaba y organizaba las actividades durante el día. Las tenía pues bien plasmadas en lo que querían hacer durante el día. Después también había un pequeño sector que nos decía que dejaban las cosas para después y que permanecían mucho tiempo, y también que el consumo de alcohol y cigarrillos era una de las actividades que nos realizaban en el día a día. ¿Siguiente? Mm, y también pues tenemos unas gráficas que nos dicen que si el alumno trabajaba, cuántas horas trabajaba al día. Y la respuesta de la primera gráfica nos dice que el 58% de ellos traba- trabajaba, y el 42% de ellos no tenía un trabajo. Siendo en la segunda gráfica nos dice el tiempo en el que estos trabajaban, siendo el 27% de las personas que trabajan 8 horas, el 41% no trabajaba y el 11% trabajaba 6 horas. También tuvimos que en la tercera nos dice qué transporte utilizaba para llegar a la universidad, siendo el auto con un 42% y el 37% siendo transporte público, y una pequeña eh, fracción de ellos nos decía que era en bicicleta. También se preguntó el estado civil del mismo, siendo soltero con un 96% y solo un 3.9% estando casado. Y por último, el régimen de la vivienda, siendo el 84% en propiedad y el 14% era alquilada. Y por último, era otra situación, era el 2%. Siguiente. También se les preguntó de acuerdo a los aspectos institucionales. Se les hizo una pregunta acerca de la metodología utilizada en las clases, que si afecta o no afecta a su calificación. Se les dio 4 opciones, que era totalmente desacuerdo, en acuerdo y totalmente en acuerdo. Con un porcentaje de 39.2%, la mayoría estaba de acuerdo en que la metodología utilizada en las clases pues sí afectaba su calificación, y solamente el 9.8% pues dijo que estaban totalmente en desacuerdo, que a ellos no les afectaba la metodología que estaban utilizando. Se les hizo otra pregunta en las que les preguntaban la dificultad de las materias, que si reflejaba una mala calificación. Dentro de las respuestas, pues también se les dio las mismas opciones, y la más alta fueron en acuerdo, que fueron 23 personas, y pues solamente 6 personas contestaron que no se le, no que también consideraban que la dificultad de las materias pues en realidad sí les afectaba en su calificación. Se les hizo otra pregunta donde les decía que si consideraban que los maestros sabían impartir sus clases correctamente, y pues en esto también se les dio las mismas opciones, y pues la mayoría estaba de acuerdo en que sí, los maestros sí saben cómo impartir sus clases, con un 58.8%, y solamente una persona decidió pues que los maestros no sabían impartir sus clases correctamente. Y por último, en los aspectos institucionales se les hizo una pregunta que decía
que si han tenido problemas con algún docente o compañero. Y pues solamente el 19.6% contestó que sí y el 80.4% respondió que no había tenido problemas con nadie. En los aspectos familiares, te preguntamos cosas como si habían tenido problemas recurrentes con la familia, siendo el 82% uno y el 11.8% que sí. También la segunda gráfica nos dice que si la familia lo apoyaba a seguir estudiando, siendo un 96.1% que sí, era apoyado por su familia y solamente el 3.9% lo hacían por su cuenta. También les preguntamos la escolaridad de los padres, ya que siendo un 45% los padres tenían la preparatoria terminada, el 25.5% era secundaria y solo el 21.6% habían terminado una licenciatura. También preguntamos cómo se relacionaban en casa, si era una buena relación. El 72% nos decía que estaban bien. El 23.5% era un ambiente regular y el 3.9% nos decía que tenían problemas en casa y que estaba mal. Siguiente. Y bueno, como conclusión, la hipótesis expuesta en el proyecto de investigación pues resultó ser nula, ya que los resultados obtenidos en la encuesta aplicada para los alumnos de la Facultad de Deportes nos arroja diferentes factores que cambian la calificación del alumno, aunque la realidad de esto es que no nos determina de manera veraz los factores reales determinantes, ya que la muestra utilizada no es representativa a la población. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.